Creo que esto todavía me asusta tanto porque involucró a mi hija. Era el verano de 2016 y acabábamos de comprar una nueva casa. La lavadora y la secadora incluidas eran completamente nuevas. Ya teníamos un juego, aunque mucho más antiguo. Vimos la oportunidad de ganar un poco de dinero y los anunciamos en Craigslist. Ni siquiera conocía el lugar antes de que mi hijo lo sugiriera. Me sorprendió lo rápido que comenzaron las llamadas. Esperábamos que al menos tomaría el fin de semana antes de tener un comprador. Varias personas querían recogerlos la mañana siguiente. Desafortunadamente, nuestra familia iba a viajar a una reunión y no estaríamos allí para dejarlos entrar. A cada persona que llamó se le dijo que quien llegara primero el lunes por la mañana sería el afortunado comprador. Los términos estaban establecidos y partimos la mañana siguiente. Esa noche recibimos una llamada angustiada de nuestra hija. Se había quedado atrás debido a una enfermedad y algo verdaderamente aterrador y extraordinario había sucedido. Horas antes, dijo que estaba acostada en la cama viendo televisión y escuchó un fuerte estruendo, luego voces que resonaban desde la sala de estar. No segura de qué hacer, se quedó quieta y escuchó. Cuando estuvo segura de que no éramos nosotros, agarró su teléfono y se escondió en el armario. Las voces de dos hombres se acercaron y se detuvieron fuera de su puerta. Hablaban de buscar algo. Ella temía que estuvieran allí para secuestrarla. La operadora del 911 la mantuvo tranquila y conversaron hasta que llegó la policía. Se pudo escuchar un alboroto desde la sala de estar junto con algunos gritos. Luego todo se quedó en silencio. La operadora dejó de hablar por un momento. Pasaron segundos, luego todo terminó. La operadora habló y le dijo que podía salir. Ella emergió y se presentó justo cuando el último ladrón estaba siendo llevado. Tardamos 1 o 2 semanas en conocer la historia completa. Los interrogatorios revelaron su razón para el allanamiento. Inicialmente tenían la intención de comprar la lavadora y la secadora, al menos al principio. Cuando mencioné que estaríamos fuera de la ciudad, decidieron simplemente irrumpir y llevarse ambas. Juraron que nunca supieron que mi hija estaba allí y agradecí a mi creador que no lo hicieran, porque quién sabe qué podría haber pasado. Después de asegurarnos de que nuestra chica estaba bien, regresamos a casa esa noche. Recuerdo que temblaba como una hoja durante todo el viaje de regreso. Salté del coche antes de que mi esposo pudiera estacionarlo. En el segundo en que la vi, le di un gran abrazo y no la solté durante mucho tiempo. Mi esposo y yo hablamos con la policía la mañana siguiente. Nos aseguraron que debido a sus condenas anteriores, los ladrones cumplirían tiempo en prisión. Todavía estaban adentro la última vez que supe y no serían liberados antes de 2025. Sin embargo, con todos los presos saliendo debido al confinamiento, temo que puedan estar entre ellos. Aunque nuestra hija parece haberlo dejado en el pasado, los efectos a largo plazo todavía no están claros. Si son liberados temprano, espero que ningún trauma oculto resurja y retrase su recuperación. En cuanto a la lavadora y la secadora, una pareja joven y agradable las recogió esa mañana de lunes. Nos encontramos con ellos hace unos meses y dijeron que ambas unidades aún funcionaban bien. Les mencioné lo que sucedió ese fin de semana y se sorprendieron, pero aún pudieron encontrar el lado cómico. Me alegra que las cosas hayan salido bien y que ahora ambos podamos reírnos de ello. Cada día escuchamos historias de familias que no tuvieron tanta suerte y estoy agradecida de no estar entre ellas. Era mayo del año pasado y acababa de firmar el contrato de arrendamiento de una nueva casa. Resultó que el refrigerador no venía incluido en el trato. Había gastado la mayor parte de mi dinero en la casa, así que comencé a buscar uno barato en ventas de garaje. No pude encontrar ninguno de esa manera. Entonces recordé Craigslist. Después de solo 10 minutos apareció uno no muy lejos de mí. Llamé al número y una señora amable respondió. Dijo que el refrigerador todavía estaba a la venta, pero no podía garantizar que todavía estaría allí cuando llegara. Así que, en contra de mi mejor juicio, le pedí su PayPal y le envié los $75. Ella me envió un correo electrónico confirmando que había recibido el dinero y acordamos una fecha para que yo lo recogiera. Ese sábado, le envié un mensaje de texto avisándole que estaba en camino. La casa era un bonito lugar estilo rancho, probablemente construido en los años 80.
Toqué y una chica atractiva de cabello castaño que llevaba shorts muy cortos me respondió. Después de recoger mi mandíbula del suelo, le pregunté por Julieta. Dijo que era ella y me mostró el interior. No tenía ninguna razón para estar nervioso. Como el exterior, la casa estaba bien terminada y olía a limpio. Charlamos un poco hasta que apareció un tipo grande, de al menos 1,85 m de altura y cubierto de tatuajes, desde la cocina. Ella me lo presentó como John, su novio, y dijo que él me llevaría al refrigerador. Ella desapareció en la parte trasera de la casa y nunca la volví a ver. John me llevó a través de la cocina al garaje, abrió la puerta y señaló el refrigerador. Estaba al otro extremo, casi apoyado contra la puerta elevadiza. Apenas podía verlo porque el garaje en sí estaba muy oscuro. Le pregunté si había luz, pero dijo que se había roto y no habían tenido la oportunidad de arreglarla. No importaba, tenía que abrir la puerta elevadiza para poder sacarlo de todos modos. Le pedí que la levantara, pero dijo que también estaba rota. Se disculpó. Iba a tener que sacarlo a través de la casa. Esto me molestó, pero en ese momento no tenía otra opción. Había un poco de luz que entraba desde la casa. Tendría que bastar. Di 2 pasos, quizás 3, en el garaje antes de darme cuenta de que había plástico en el suelo. Miré hacia abajo y vi que cubría todo el suelo. Fue entonces cuando comencé a ponerme nervioso. No podía pensar en ninguna razón por la que estuviera allí excepto... Me detuve en seco. La sombra de John comenzó a acercarse. Luego, en la esquina a mi izquierda, escuché un ruido de arrastre. Todo dentro de mí dijo que debía irme. De repente me di la vuelta y caminé rápidamente de regreso para abrir la puerta. Me sorprendió ver lo cerca que estaba John de mí, pero seguí adelante, me esquivé y le dije: olvidé mi diablito en el camión, ya vuelvo. Había un diablito apoyado contra la pared no muy lejos. Él señaló hacia él y comenzó a decir algo, pero no me detuve. Cuando estuve seguro de que no me seguía, corrí el resto del camino hacia la puerta, subí a mi camión y salí de allí. No sé qué pasó después de eso. Recibí algunos mensajes de texto de Don, pero los borré sin leerlos. Cuando llegué a casa entré en Craigslist para denunciarlos. Me sorprendió ver que el anuncio ya no estaba. Busqué alrededor de otros 30 minutos para asegurarme de que lo habían borrado de inmediato. También llamé a la policía e hice un informe. Parecían un poco dudosos de mi reclamo, pero prometieron revisarlo. Nunca supe más de ellos y no me importa mucho, estoy vivo. Y eso es suficiente para mí. En cuanto a los $75, no había manera de que fuera a pedirlos de vuelta. No valía la pena involucrarme con esos locos de nuevo. Desde entonces no he vuelto a usar el sitio. Todo el sistema me parece arriesgado en estos días. Sin embargo, tuve suerte una semana después. Hubo una venta de garaje en mi vecindario que tenía un refrigerador usado. Costaba $100, pero era mucho más bonito que el otro y cumple su propósito perfectamente. Al terminar esto, no quiero que la gente tenga una idea equivocada. No pienso que Craigslist sea peligroso para usarlo. Miles de personas obtienen cosas de allí todos los días sin problemas. Pero después de lo que me pasó a mí, simplemente no creo que valga la pena el riesgo. Sin embargo, si encuentras algo en el sitio, solo tienes que tener cuidado. Lleva a un amigo cuando vayas a buscarlo, si puedes. Reúnete en un lugar público durante el día. Lo más importante, sin embargo, usa tu cabeza y si la situación parece sospechosa, retírate. Podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. Todo esto sucedió porque vi un video en YouTube sobre una unidad de estéreo con estantería que había estado buscando durante algún tiempo. La adición de un tocadiscos decente me convenció. Mi primera parada fue Amazon, lamentablemente. Querían más de lo que podía permitirme, así que me pasé a eBay. Encontré algunos allí, pero las calificaciones de los vendedores eran más bajas de lo que me gustaría. Al principio pensé que estaba sin suerte. Luego recordé Craigslist. En 10 minutos había encontrado mi estéreo. Contacté al vendedor y acordamos encontrarnos en Walmart alrededor de las 8 p.m. Agarré el dinero y salí sobre las 7:30. Nuestro acuerdo era encontrarnos cerca del edificio. Di vueltas por el estacionamiento durante buenos 15 minutos antes de rendirme. Simplemente asumí que me habían engañado. Sin embargo, cuando me dirigía hacia la salida por la autopista, vi a 2 hombres agitando los brazos. Tenían que ser los vendedores, así que me detuve y aparqué.
Les pregunté por qué habían aparcado tan lejos de la tienda. Uno de ellos afirmó que no había espacios de estacionamiento cuando llegaron. Por lo que pude ver, había muchos, pero lo dejé pasar, aunque no había punto en enfadarme, tal vez solo eran estúpidos. Hay muchas personas así por aquí. El más alto de los dos hizo charla durante unos minutos. No quería ser grosero, así que lo toleré. En el momento en que dejó de hablar, intenté poner en marcha la venta. Mientras hablábamos, no me había dado cuenta de que el otro tipo se había acercado por detrás. Cuando saqué el dinero de mi bolsillo, sentí un empujón fuerte en la espalda que me hizo enderezarme. Cuando miré al tipo alto, vi que tenía una pistola apuntada hacia mí. Mi instinto fue gritar pidiendo ayuda, pero los dos con armas sugirieron lo contrario. Obviamente era un robo. El tipo alto no tuvo que pedirlo, le entregué el dinero y él amablemente dijo, «Gracias», y esperaba que eso fuera todo, que se irían conduciendo y yo me quedaría asustado y sintiéndome estúpido, pero estaba equivocado. El tipo alto exigió que entregara mi teléfono, eso iba a doler más que el dinero. Era un iPhone completamente nuevo. Lo saqué con renuencia de mi bolsillo y le eché un último vistazo. Todo el tiempo, el otro tipo no dijo una palabra. Ahora que tenían lo que querían, los dos hombres subieron al coche y se alejaron, dejándome temblando de miedo y sintiéndome como un tonto. Me convencí a mí mismo de que había tomado las medidas adecuadas para evitar que las cosas salieran mal, pero en el momento en que cambiaron el plan, seguí adelante de todos modos a pesar de mis dudas. Ahora había perdido $100 en efectivo y un teléfono de $400. Sin un teléfono, tuve que caminar los 200 metros hasta la tienda para llamar a la policía. Los empleados intentaron ser compasivos, pero estoy seguro de que también pensaron que era estúpido. La policía llegó pronto y tomó mi declaración. Los respeto por ser honestos conmigo, todos sabíamos que probablemente no atraparían a los tipos, y no lo han hecho. Casi 4 años después, y todavía no he oído hablar de una detención. Supongo que debería estar agradecido de que no me costó más. Si mis asaltantes hubieran tenido la intención, podría haber pagado el precio máximo. Esto puede sonar extraño para algunas personas, pero colecciono películas en VHS. Mi colección actualmente supera las 1000 y sigue creciendo cada día. Paso mis fines de semana buscando en tiendas de segunda mano y vendedores en línea cintas interesantes y difíciles de encontrar. A veces compro cajas de cintas que a menudo incluyen grabaciones caseras de programas de televisión olvidados y recuerdos familiares considerados ya no importantes. Hubo un tiempo en el que no amaba nada más que acurrucarme y verlas con mi novia, aunque la mayoría resultaban ser aburridas. Ocasionalmente encontraba algo muy especial. Hace un par de años, estaba navegando por Craigslist y encontré una caja de cintas. Estorbaban y querían deshacerse de ellas gratis para la primera persona que apareciera, así que aproveché la oferta. Una hora después, estaba aparcado frente a mi televisor con una gran caja de cintas. El total fue de 44. Muchas eran caseras sin etiquetas o estaban en blanco. Bueno, siempre me encanta un misterio y unas horas antes del trabajo, vi 1 o 2 cintas en avance rápido. La primera tenía un episodio del Battlestar Galactica original y la otra estaba en blanco. Una vez terminé, empujé la caja al armario y me fui a trabajar. Permanecieron allí durante otros 9 meses, intactas y olvidadas. Mientras tanto, compré innumerables cintas más y mi colección comenzó a tomar el control de mi habitación de repuesto. Construí un estante masivo para almacenarlo todo e inventarié cada cinta mientras las colocaba. Fue así como recordé la caja en mi armario cuando me di cuenta de que no había terminado de ver cada cinta. Reservé una noche con mi novia para hacerlo. Recuerdo esa noche como si fuera ayer. Mi novia, Rebeca, llegó justo después de las 7 p.m., cocinamos juntos la cena y comimos helado de Butterfinger de postre. Alrededor de las 9 nos acurrucamos juntos y empezamos con la primera cinta. En las próximas horas vimos una grabación de NBC en horario estelar de 1987, 3 películas de HBO y una boda de 1991. A Rebeca especialmente le encantó esa. La cuarta cinta también era de una boda. Miré tanto como pude antes de optar por un descanso para ir al baño y fumar. Cuando me alejé, ella estaba completamente absorta en la ceremonia. Después de ir al baño salí al porche para fumar.
Solo tardé 5 minutos como máximo antes de regresar a la habitación. Agarré una recarga de agua. Estaba en eso cuando escuché a Rebeca gritar mi nombre. Corrí a la habitación lo más rápido posible. Ella tenía las manos sobre la boca y sus ojos eran del tamaño de platos. Su mirada parecía fija en la televisión. ¿Qué? Dije. Me incliné sobre la televisión, pero solo vi una pantalla azul. Le pregunté de nuevo. Ella permaneció sin palabras, pero presionó rebobinar en el VCR. Unos segundos después presionó play y golpeó el espacio a su lado. Supuse que eso significaba que me sentara, así que lo hice. La cinta comenzó cuando la feliz pareja se preparaba para cortar el pastel. Me irrité y pregunté, ¿qué pasa contigo? Solo espera un segundo, ya viene, dijo. Las palabras fueron tan repentinas que me sobresalté. Así que seguí mirando, esperando que ocurriera alguna cosa misteriosa. La pareja se alimentaba mutuamente con pastel y la grabación se cortó. La estática nos aturdía por un momento antes de que comenzara una nueva grabación. Ahora un hombre nos estaba mirando. Parecía estar iniciando una videocámara. Cuando se alejó de la cámara se pudo ver a una mujer desnuda acostada en una cama. El tipo saltó a la cama y comenzaron a hacerlo. «Está bien, nena», dije en broma. Rebeca se enojó y me dijo que me callara. En este punto estaba completamente desconcertado. Casi me sentía avergonzado viéndolo. Nunca me había considerado del tipo voyeurista. La pareja continuó acoplándose y la mujer susurró «ahórcame». Él lo hizo y comenzó a llegar al clímax. Pensé para mí mismo que era algo extravagante, no es lo mío, pero cada quien con lo suyo. El hombre continuó asfixiando a la mujer. Ella comenzó a jadear por aire, pero él no se detuvo. Incluso cuando ella agarró sus brazos. Siguió adelante, completó el acto y soltó su garganta. La pareja yacía junta en silencio durante unos momentos y no dijo nada. De repente el hombre se volvió hacia la mujer. La miró durante unos segundos, luego levantó las cejas y comenzó a sacudirla. El tipo gritaba su nombre y ocasionalmente le daba bofetadas en las mejillas, pero ella no se movía. Fue entonces cuando comencé a entender. El hombre entonces se puso de pie, ahora sosteniendo a su pareja por los hombros y sacudiéndola. Todavía no se movía. Fue entonces cuando él comenzó a darse cuenta. Eventualmente se detuvo y solo miró a sus ojos vacíos. «No puede ser, hombre». Comencé a asustarme. «No puede ser, tío». Rebeca estaba en silencio. El hombre se sentó en el borde de la cama con la cabeza enterrada en sus manos. Se oyó un sollozo bajo. Esto continuó durante unos momentos antes de que recordara la cámara. Con un movimiento largo, extendió la mano y golpeó con fuerza sobre ella. El estruendo de la estática regresó y me quedé atónito. El silbido continuó hasta que Rebeca finalmente presionó stop. «Tío». Fue la única palabra que pude sacar. Nunca había visto algo así antes. Rebeca se volvió hacia mí y preguntó qué deberíamos hacer. Honestamente no tenía idea. Todavía no podía creer que fuera real. Tal vez no lo fuera, pero déjame fumar y consideraré nuestras opciones. Me retiré afuera a pensar. Cuando regresé, propuse la idea de que podría haber sido falso. No quería ir a la policía hasta estar seguro de que era real. No quería ser el blanco de la broma de algún troll. «Está bien», dijo ella. Si tenía alguna duda, la guardó para sí misma. Tal vez todavía estaba en shock, yo sé que lo estaba. Nuestra velada claramente había terminado. Le sugerí que se quedara a pasar la noche, pero declinó. No había problema, yo también tendría dificultades para dormir hasta saber la verdad. Mi primer objetivo fue contactar al dueño anterior de la cinta. Sabía con certeza que el hombre en la cinta no era el tipo de quien obtuve la caja, pero había una buena posibilidad de que él pudiera conocer su identidad. Mis correos electrónicos quedaron sin respuesta. Intenté contactarlo por teléfono, pero su número ya no funcionaba. Finalmente fui a su lugar y descubrí que se había mudado completamente sin dejar forma de contactarlo. Mis opciones se habían agotado. Ir a la policía sería lo siguiente. Los policías dijeron que verían el video y me contactarían si tenían preguntas adicionales. Ahora estaba fuera de mis manos. En las semanas durante mi búsqueda, había visto muy poco a Rebeca. Siempre tenía alguna excusa. Supuse que solo era cuestión de tiempo antes de que terminara las cosas completamente. Pasaría otra semana antes de que llamara. No puedo hacer esto más. No he dormido durante semanas. Todo lo que puedo ver es a esa mujer muerta. No tenía sentido ni utilidad discutir con ella.
Le deseé una buena vida y colgué. Habría sido insensible esperar que simplemente dejara pasar algo así. Dios sabe que había tenido mi cuota de pesadillas en el último mes. Cosas así tienden a afectar a las mujeres mucho más duro que a nosotros. Si sus sentimientos cambian en el futuro, no soy difícil de encontrar. Cientos de cintas han pasado por mis manos desde entonces. Con el espacio haciéndose escaso, he comenzado a vender cintas en blanco y copias extra de películas. Con Rebeca fuera de la imagen, admito que acurrucarme en la cama y ver las cintas ha perdido un poco de su encanto. La mayoría de mis visualizaciones ocurren ahora en la sala de estar. Hasta el día de hoy, cada vez que pongo una cinta sin etiquetar en el reproductor, siento un pequeño temor. ¿Veré a alguien morir? He tenido mucho tiempo para reflexionar sobre ello. Cuando coleccionas algo que captura un momento en el tiempo, un fragmento de la vida de alguien, nunca sabes qué secreto terrible podrías descubrir. Quizás 2/3. Tal vez lo más perturbador de todo es la posibilidad de descubrir algo oscuro y traumático en algo tan mundano como una cinta VHS. Aunque las cintas pueden contener memorias queridas y momentos de alegría, también pueden ser portadoras de secretos sombríos que estaban destinados a permanecer ocultos. Es una reflexión que me hace proceder con cautela cada vez que comienzo a explorar una nueva cinta. He aprendido a prepararme mentalmente para lo que podría encontrar, sabiendo que cada cinta tiene el potencial de cambiar mi percepción o incluso alterar mi estado de ánimo. En el fondo, este hobby de coleccionar cintas VHS, que comenzó como una búsqueda inocente de nostalgia y entretenimiento, se ha convertido en una ventana a la complejidad de la experiencia humana, capturada de manera fragmentada en cintas magnéticas. A pesar de los riesgos y las posibles repercusiones emocionales, sigo adelante, impulsado por la curiosidad y el respeto por esas vidas y historias preservadas en el tiempo. Así que, mientras continúo con mi colección, cada nueva cinta es un recordatorio de que, en el fondo de los recuerdos grabados, podrían yacer verdades que algunos preferirían olvidar. No obstante, creo que es importante enfrentar estos descubrimientos con sensibilidad y cuidado, considerando siempre el impacto que podrían tener en los involucrados o en aquellos cercanos a ellos. Por lo tanto, aunque el encuentro con la cinta perturbadora fue un golpe duro y un punto de inflexión, también reforzó la importancia de manejar cada hallazgo con discernimiento y ética. En última instancia, este enfoque cuidadoso no solo protege a los demás, sino que también me protege a mí mismo de las consecuencias imprevistas de descubrir algo que nunca debió ser desenterrado. Hace años conocí a una chica en un bar. Ella había sido plantada y yo acababa de salir del trabajo. No fui allí con la idea de ligar. Solo quería un par de cervezas para relajarme. Llevaba alrededor de 45 minutos allí cuando el camarero me pasó una nota. Era de una chica sentada al final de la barra que me pedía que me sentara con ella en una mesa para hablar. Mi curiosidad se despertó, así que miré a mi derecha y crucé miradas con posiblemente la mujer más hermosa que había visto jamás. Pensé que tal vez me habían dado la nota por error. No había manera de que una chica tan atractiva estuviera interesada en mí. Para asegurarme, señalé la nota y luego me señalé a mí mismo. Para mi asombro, ella asintió con la cabeza y afirmó que sí. Así comenzó nuestra noche. Agarré una mesa tranquila en la esquina y ella se unió a mí. Nos presentamos antes de empezar con la charla trivial. Su nombre era Florencia y tenía 25 años. De cerca era aún más hermosa. Le pregunté por qué había escrito la nota, tenía genuina curiosidad. Aunque no soy un desastre andante, estaba lejos de estar a su nivel. La posibilidad de que fuera una broma cruzó por mi mente, así que pregunté si estaba siendo objeto de una broma, pero ella dijo que no. No sería la primera vez que mis amigos pensaran que era gracioso que alguna chica se interesara por mí. Colocaron notas en mi parabrisas al menos 2 veces pretendiendo ser de una admiradora secreta. Nunca caí en la trampa, soy mucho más inteligente de lo que piensan. Sin embargo, esto parecía ser un encuentro real. Si lo era, iba a llevarlo hasta el final. Seguimos conociéndonos durante otra hora hasta que ella preguntó si quería llevarla a casa. Aproveché la oportunidad y caminamos unas cuadras hasta mi apartamento. Tomamos unas copas más y empezamos a enrollarnos. No soy de los que cuentan detalles, así que diré simplemente que disfrutamos de la compañía del otro durante el resto de la noche.
Cuando desperté a la mañana siguiente, ya se había ido. Lo atribuí a un sueño increíble y fui a la cama. Al salir, un par de botellas de cerveza llamaron mi atención. Me acerqué para observar más de cerca. Una tenía residuos de lápiz labial en la boca. Todavía no estaba completamente seguro, así que me acerqué a la cama y olí la almohada del lado opuesto. El maravilloso olor me llevó de vuelta a la noche anterior. No había duda, realmente había sucedido. Estuve en la luna durante mucho tiempo, esperando volver a verla. Llegué hasta preguntar a algunos empleados si sabían cómo encontrarla, pero ninguno sabía. Con el tiempo, sin embargo, lo atribuí a un encuentro de una noche. Comencé a salir con una nueva chica, maravillosa y divertida, pero Florencia seguía en primer plano en mi mente. Esta nueva relación nunca llegó a ninguna parte y terminamos unos meses después. Siendo recién soltero, esperaba rastrear a Florencia y tal vez retomar donde lo dejamos. Volví al bar y pregunté de nuevo. Recibí la misma respuesta. No tenía dinero para contratar a un detective y sin un apellido, no podía hacer una búsqueda en internet. La providencia llegaría en forma de Craigslist. Estaba navegando por el sitio y encontré la sección de conexiones perdidas. Parecía tan buena como cualquier otra vía, así que hice una breve descripción de nuestra noche juntos y cómo me gustaría volver a encontrarnos. Publiqué el anuncio y seguí con mi vida. Todo estuvo tranquilo hasta aproximadamente el 8º día. Un mensaje llegó de alguien que afirmaba ser Florencia. Hice algunas preguntas, conocían todas las respuestas e incluso añadieron cosas que nadie más podría haber sabido. Estaba encantado de volver a hablar con ella y pregunté si podríamos encontrarnos para tomar algo. Ella aceptó y sugirió el lugar donde nos conocimos por primera vez. Sonaba perfecto, casi romántico. Empecé a creer que esto realmente podría ir a algún lado. Mi búsqueda de meses había terminado. Durante el resto de la semana mi estómago estaba en nudos contando las horas. Finalmente llegó el sábado y me dirigí a encontrarme con ella. Era visible desde fuera y más hermosa de lo que recordaba. Me uní a ella en la mesa y la noche transcurrió mucho como nuestra primera velada, excepto por una cosa. Durante toda la noche ella revisó su teléfono muchas veces. Supuse que estaba nerviosa e intenté ignorarlo. Fue unas horas antes de que sugiriera que volviéramos a su lugar. Había estado esperando esto durante meses. De camino a la salida visité el baño. Al salir noté que estaba manipulando su teléfono de nuevo. Sin embargo, ahora estaba haciendo una llamada. No me importó, además, tal vez estaba llamando a un compañero de cuarto. Ella era básicamente una desconocida para mí. Por todo lo que sabía, podría tener hijos. Realmente no me importaba. Había colgado para cuando regresé de todos modos y nos dirigimos a su coche. Tropecé por la calle hasta que ella señaló un sedán de 4 puertas y me acerqué a la puerta del pasajero. Ella lo desbloqueó y caí en el asiento. Cerramos nuestras puertas, pero en lugar de arrancar el coche, ella simplemente se sentó allí y sonrió. Oh, quiere besarse. La idea me animó. Cuando me incliné para besarla, una extraña voz masculina me dijo que me detuviera. Estaba tan borracho que tuve dificultades para evaluar la situación. Giré la cabeza hacia el asiento trasero y vi a un hombre grande enmascarado apuntándome con una pistola. No me hagas dispararte, vaquero. De inmediato recuperé la sobriedad. Podía decir que hablaba en serio. Miré a Florencia, nuestros ojos se encontraron y supe que había sido engañado. Sus ojos estaban fríos, sin empatía. Estaba devastado. Había perdido el deseo de vivir en ese momento. Mucho más rápido de lo que debería, saqué mi billetera del bolsillo y la arrojé al asiento trasero. Creo que mi despreocupación sorprendió al hombre. No dijo nada, incluso cuando salí del coche y cerré la puerta de un golpe. No sabía qué hacer, así que simplemente me quedé parado, mudo, mirando el pavimento. Reinó el silencio durante unos 30 segundos hasta que escuché arrancar el coche y alejarse a toda velocidad. No pasó mucho tiempo antes de que tuviera una enorme descarga de adrenalina. La seriedad de lo que había ocurrido momentos antes me golpeó como un camión. Me incliné y comencé a vomitar. Grandes cantidades de alcohol y nachos salieron de mis entrañas. Eventualmente me sequé y me puse de pie. Me limpié la boca y me dirigí a casa. No quería otra cosa que dormir y ni siquiera me molesté en desvestirme antes de caer en la cama. Gran parte del día había pasado cuando desperté. Bebí una botella de Gatorade, mi cura para la resaca. Los eventos de la noche anterior se hicieron más claros con cada segundo.
Me sentí tan estúpido por todo el tiempo que había perdido buscándola. Luego me enojé y mi deseo de venganza se activó. Después de una ducha rápida y una caminata de 3,5 kilómetros, me encontré presentando un informe en la comisaría de Chicago. Los atracos generalmente no reciben mucha atención, pero cuando el detective me entregó algunas fotos de sospechosos, tuve la idea de que había tropezado con algo un poco más serio. Me sorprendió ver las caras de Florencia y su cómplice mirándome desde las fotos. Los señalé y el detective me informó. Solo en ese momento me di cuenta de lo afortunado que había sido. Según él, había caído presa de una estafa. El verdadero nombre de Florencia era Shannon y había sido una estafadora de carrera. La pareja había estado apuntando a hombres solteros durante los últimos 6 meses o más. Se pensaba que yo era su quinta víctima, y los 3 anteriores habían sido asesinados. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. El detective no estaba seguro de por qué me habían permitido vivir, y eso nos hacía 2. Quizás nuestra historia me hizo correr demasiado riesgo. Tal vez ella había sido presionada para hacerlo por su pareja. Probablemente nunca lo sabré. Se esperaba que yo tuviera nueva información para darle, pero terminé siendo de poca ayuda. Hablamos un poco más antes de que me enviara a casa. Ahora estaba aún más confundido. Estaba feliz de estar vivo, por otro lado, sin embargo, me preguntaba por qué me habían perdonado. Tengo una teoría particularmente divertida de que no consideraron que $23 en una tarjeta al límite valieran la pena matar, pero la verdad es que realmente no es un asunto de broma. Las cosas no se aclararían cuando el cómplice de Florencia fuera arrestado. Fue detenido por cargos no relacionados solo para que se callara en cuanto le hicieran alguna pregunta. Más que probablemente se mantendrá callado, incluso cuando se le presente la posibilidad de ejecución. El detective de mi caso piensa que probablemente Florencia no será atrapada por mucho tiempo, y incluso si lo es, también optará por el silencio. Si y cuando sea atrapada espero poder tener unos minutos a solas con ella. No porque le desee algún daño, he llegado a términos con su papel en el crimen, sino más bien, me gustaría preguntarle por qué fui perdonado cuando otros no lo fueron. Me gustaría pensar que es porque hicimos algún tipo de conexión a nivel emocional. Luego, otra vez, eso es probablemente solo mi lado romántico pensando en voz alta. En verdad, probablemente simplemente no era mi momento. Voy a comenzar esto diciendo que, a pesar de cambiar nombres y usar un seudónimo, todo lo demás que escribo aquí es 100% verdadero. Aunque yo mismo no soy el sujeto de la historia, elijo permanecer anónimo debido al estigma relacionado con el contenido que se encuentra dentro. Un estigma con el que, por cierto, estoy de acuerdo. Ahora que eso está fuera del camino, aquí están los hechos. Tengo un amigo que conozco desde la escuela primaria. Debido a dificultades que tiene con las matemáticas avanzadas, no se le permitió graduarse. Una ley estatal tonta en mi opinión. Por lo tanto, dejó la escuela en nuestro último año sin un diploma de secundaria. Frustrado por su incapacidad para adquirir cualquier buen trabajo a pesar de su claramente alto nivel de inteligencia y experiencia con computadoras, tuvo que conformarse con un trabajo en la estación de transferencia local o basurero. Es el lugar donde los camiones de basura dejan sus cargas y los tráileres llevan la basura al vertedero. Sé más sobre la basura de lo que me gustaría saber. Claramente nadie tiene que decirte sobre la gran cantidad de desperdicio que tiene lugar en nuestra cultura. Debido a esto, mi amigo Eduardo, lo llamaremos así, vio una oportunidad para ganar dinero extra. Notó que se desechaban muchas computadoras viejas y dado que estaba bien versado en el campo, tuvo una idea. Comenzó a llevarse a casa laptops y torres desechadas para reparar. No todas, de hecho, la mayoría eran basura, pero algunas resultaron ser gemas inesperadas. Al principio solo vendía en eBay, pero debido al creciente costo de envío, trasladó la mayoría de sus ventas a Craigslist. En poco tiempo, se hizo conocido en la zona como un constructor de computadoras de primera clase, y apostaría que el 50% de las laptops en el condado venían de él. De hecho, estoy escribiendo esto en una computadora que él me regaló. Debido a esta reputación, estaba ganando más que suficiente para dejar el trabajo en el vertedero. Sin embargo, eso lo habría cortado de su suministro, o al menos habría añadido un costo extra que no necesitaba, así que se quedó. Mi razón para escribir nos lleva a abril de este año.
Eduardo encontró un par de laptops HP, una de ellas casi nueva. Optó por quedarse con el modelo más antiguo para uso diario. Recientemente había vendido el suyo después de recibir una oferta demasiado buena para rechazarla. Era una laptop súper equipada que alguien había usado para producción de video. Como de costumbre, fue encontrada en la estación de transferencia como todas las demás. La más nueva del par tenía solo 2 años y no parecía tener problemas. Esto haría que venderla fuera mucho más fácil. Su proceso habitual era revisar una computadora y eliminar cualquier cosa que no estuviera en ella en el momento de la venta. Estaba realizando una búsqueda primaria en la nueva HP y encontró un archivo protegido con contraseña. Esto despertó su curiosidad. Sí, a veces las computadoras requerían una contraseña para iniciar sesión, pero nunca había visto un solo archivo protegido, no en ninguna que hubiera encontrado. Muchos de nosotros podríamos usar una contraseña en nuestros archivos bancarios o de impuestos. Esto es lo que Eduardo asumió. Tenía que eliminarlo, así que hizo lo suyo y lo descifró. Lo que encontró lo enfermó. Dado que algunos que lean esto pueden ser sobrevivientes de este tipo de asalto, trataré de ser lo más breve posible. Lo que encontró fueron 5 GB de CP, y no todo era de naturaleza íntima. Dijo que también parecía haber algunas golpizas e incluso algo de snuff. Aquí es donde entro yo en la historia. Eduardo me llamó, aterrorizado y llorando. Describió lo que encontró y prometió que solo había visto lo suficiente para verificar de qué se trataba. Le creí naturalmente, es el último tipo que pensaría que miraría esa basura. Pero de todos modos continuó sollozando, prometiendo que no lo había descargado. Hice lo mejor que pude para calmarlo, pero estaba obviamente aterrorizado. Cuando finalmente se calmó un poco, hablamos sobre sus opciones. Estuvimos de acuerdo en que la policía necesitaba verlo. El problema era cómo entregárselo. Solo tener esa porquería es ilegal, ya sea tuya o no. Así que se me ocurrió la idea más segura que pude. Eduardo lo consideró un momento y estuvo de acuerdo. Después de limpiar sus huellas del portátil, lo envolvió en papel de Navidad y pegó una nota explicando la situación en la parte superior, menos su nombre, por supuesto. Manejó hasta nuestro centro comercial y entró en la estación de policía ubicada en el interior. Para evitar ser identificado, llevaba una sudadera negra lisa y una máscara. Esperábamos que encajara, debido a toda la situación de cuarentena. Y cuando nadie estaba mirando, dejó la computadora en el mostrador y se alejó. Desafortunadamente, un policía lo atrapó en su salida. Una vez que vieron la nota y el contenido de las laptops, sus temores se hicieron realidad. Incontables horas de negaciones no sirvieron de nada, y la noticia de su arresto se difundió rápidamente por la ciudad. Se celebró una audiencia de fianza, pero la cantidad de $50,000 podría haber sido 1,000,000. Esto significa que está atrapado en la cárcel en el futuro previsible. En una ciudad más grande, imagino que su vida estaría en peligro, pero las pocas veces que hemos hablado ha afirmado no haber tenido problemas. Solo puedo esperar que siga siendo así hasta que podamos limpiar su nombre y sacarlo. La culpa que llevo por sugerir el plan estúpido es parte de la razón por la que estoy contando la historia. También estoy furioso por las mentiras con las que nos criamos. Nos hacen creer que la honestidad es la mejor política. Este puede ser el mayor engaño jamás vendido al hombre. Díganme, ¿por qué un hombre decente y trabajador está en la cárcel por hacer lo correcto? Descubre pruebas de un crimen horrible que está ocurriendo y trata de dejárselo a las autoridades. ¿Qué obtiene por esto? Pueden decir que lo intentó de una manera engañosa. Están en lo cierto, pero ¿qué otra opción tenía? Solo tener ese mal en tu posesión es un crimen, no importa qué. ¿Qué pasa cuando dice la verdad? Nadie le cree, eso es lo que pasa. ¿Por qué alguien haría lo que él hizo si fueran culpables? Ahora, mi propósito puede estar quedando claro. Es una lección. Un ejemplo horrible de por qué la honestidad no siempre es la mejor política. Quiero que la próxima persona que se encuentre en la misma situación sepa que no se beneficia en nada haciendo lo correcto. El daño ya estaba hecho a las víctimas cuando se creó. Nada de lo que puedas hacer puede cambiar eso. Solo elimínalo y sigue con tu vida. No eres una mala persona, solo piensas de manera pragmática. Si solo Eduardo hubiera sabido eso, entonces estaría libre hoy. Cualquier padre ahí fuera sabe que haríamos cualquier cosa por nuestros hijos, especialmente por nuestras hijas.
La mía está en esa edad en la que está aprendiendo a montar en bicicleta. Ya sin rueditas de entrenamiento y debido al ritmo al que está creciendo, estaba lista para una mejor bicicleta. Nos sentamos juntos y buscamos en internet algunas ideas. Como puedes imaginar, a ella le gustaron los modelos más caros. No tuve el corazón para decirle que no teníamos el dinero para una nueva, así que esperé hasta estar solo y busqué opciones usadas. Así fue como llegué a Craigslist. Había algunas disponibles en el área, pero estaban increíblemente desgastadas. Si iba a hacerla pasar por nueva, necesitaba una bicicleta en buen estado. Continué buscando y eventualmente encontré una bicicleta como nueva a buen precio, casi demasiado bueno. Mis sospechas se levantaron, pero decidí comprobarlo de todos modos. Si estaba en peor estado que en las fotos, simplemente me iría. Mi esposa y yo fuimos a la casa del vendedor para verla. Para mi sorpresa, estaba tan bien como nueva, casi a estrenar. Olí algo sospechoso y cuestioné al vendedor. Afirmó que la había comprado para su hija, pero que ella solo la había usado un par de veces. La bicicleta mostraba muy poco uso, así que le creí. Pagué al hombre y nos llevamos la bicicleta a casa. El cumpleaños de mi hija se acercaba y decidimos dársela entonces. La escondí en nuestro cobertizo hasta que llegó el momento. La mañana de su fiesta, la llevé afuera. Le dije que se cubriera los ojos y cuando di la señal, desvelé la bicicleta. Estaba naturalmente extasiada. Recibí un gran abrazo y un gracias. Se subió y la montó hasta su fiesta esa tarde. Pensé que mi trabajo había terminado y que la bicicleta le duraría al menos unos años. Las próximas semanas transcurrieron normalmente. Mi hija, a la que llamaremos Axel, montaba con sus amigos después de la escuela y los fines de semana. Aparte de ajustar el asiento, tuve poco trabajo que hacer en ella. Debería haber esperado que algo saliera mal. Era un domingo por la tarde y Axel estaba montando en la calle frente a la casa con su primo. De repente escuché algunos gritos y llantos afuera. Salí corriendo para ver qué pasaba y Axel estaba sentada en la calle sosteniendo su pierna. Cuando me acerqué, vi sangre saliendo de ella. Admito que me puse un poco nervioso. Llegué hasta ella y le pregunté qué había pasado. Ahora que estaba allí, pude ver cuán grave era la herida. A mitad de camino en el interior de su pierna izquierda, la piel estaba partida hasta el hueso, podía ver el músculo. Axel estaba llorando desconsoladamente e intenté calmarla. Una vez más le pregunté qué había pasado. Afortunadamente su primo no estaba afectado. Señaló detrás de mí y dijo: «El pedal se rompió y la cortó». Me giré y allí estaba un pedal en el suelo. Lo recogí y noté que la parte que conecta el pedal con el brazo de la biela se había roto, dejando detrás puntos afilados. La otra mitad todavía estaba en la biela y había dejado las mismas piezas afiladas. Empecé a enfadarme cuando me di cuenta de que el poste de acero parecía metal barato en su lugar. No estoy seguro de si lo estoy describiendo bien, pero imagina un palo roto por la mitad. Las dos piezas que te quedan tienen puntos afilados situados en la ruptura. Básicamente, te quedas con dos palos afilados. Bueno, envié al primo adentro para que le dijera a mi esposa lo que había pasado mientras llevaba a Axel a urgencias. No estaba seguro de cómo aplicar primeros auxilios, así que lo dejé así. Una vez que llegamos al hospital, dejé que ellos trataran la herida. Axel finalmente recibió algunos analgésicos y se calmó. Le limpiaron y cosieron la pierna, e hicimos arreglos con un cirujano cosmético para embellecerla. Durante todo este tiempo, yo estaba furiosamente indignado por la mala calidad del pedal. Llegamos a casa esa noche y busqué en internet información sobre la bicicleta. Resultó que este es un problema común con esta bicicleta en particular. Tan común, de hecho, que hubo una retirada del mercado para reemplazar los pedales. Saber esto no hizo ningún bien a mi furia ardiente. La retirada se había hecho más de 2 años antes de que yo comprara la bicicleta. A medida que me calmaba, me di cuenta de que yo también era culpable por no haberlo investigado más a fondo. Asumo eso. Eso puede haber contribuido a mi enojo. Ya me he disculpado con Axel y mi esposa por fallar como padre. Mientras estaba en proceso de mi gira de disculpas, una idea se abrió camino en mi cabeza. Me pregunté si el vendedor estaba al tanto de este problema y lo había ocultado. Me carcomía hasta que me impulsó a llamar y preguntar. Jugaba mis cartas cerca de mi pecho al principio. Mi pregunta fue simplemente declarada y omití la lesión de Axel. Intentó decir que se le había olvidado,
Luego pasó a decir que todo lo que necesitaba hacer era contactar a la compañía para obtener un par de pedales gratis. No debería ser mucho problema. Imagino que es un proceso simple. Aquí es cuando perdí la calma y atasé. Oh sí, entonces ¿por qué no lo hiciste antes de venderlo? Mi hija tiene una enorme herida en la pierna porque fuiste demasiado perezoso para enviarla para obtener pedales gratis. ¿O es que la vendiste sabiendo muy bien lo que podría pasar? ¿Cuál es? Lo tomé por sorpresa. Simplemente balbuceó. Nunca pudo encontrar una respuesta adecuada. Estaba tan enojado en ese momento que estaba seguro de que había vendido la bicicleta sabiendo los peligros asociados y la existencia de la retirada. Lo había admitido tanto. Y ese fue el momento en que decidí que lo demandaría. Nos veremos en la corte, imbécil, le dije, aunque lo llamé con la palabra completa. Colgué antes de que pudiera responder. Fue lo mejor que me había sentido en semanas, aunque debería haber consultado con nuestro abogado antes de decirlo. Después de haberlo hecho, él estaba seguro de que teníamos un caso. Inicialmente quería ir a por todas. El tipo era médico después de todo. Sin embargo, después de calmarme, todo lo que realmente quería era que se pagaran las facturas médicas de Axel y recibir una disculpa. Nuestro abogado y el suyo intercambiaron algunas llamadas telefónicas hasta que acordaron llegar a un acuerdo. Axel consiguió que se pagaran sus facturas y él prometió reunirse cara a cara para disculparse. Más tarde esa semana nos encontramos para almorzar y se disculpó conmigo. Me sorprendió y hasta se disculpó con Axel. Ella lo aceptó con gracia y yo le agradecí por haber venido. Me había envuelto tanto en mi pequeña búsqueda de venganza que había olvidado algo importante. Mi maravillosa hija ya no tenía bicicleta. De ninguna manera iba a permitir que montara esa trampa mortal nuevamente, así que tomé una parte de nuestra devolución de impuestos y le compré una nueva. Es lo que debería haber hecho desde el principio. Pasé una semana entera de noches después del trabajo investigando los pros y los contras de varias bicicletas, hasta que elegí la mejor. Costó más de lo que quería gastar, pero después de todo, si no priorizamos la seguridad de nuestros hijos por encima del dinero, no merecemos su amor. Voy a empezar diciendo que, en un momento dado, mi vida era tan patética que tuve que recurrir a las secciones de hombres buscando mujeres y aventuras de una noche en Craigslist, específicamente cuando tenía 28 años. Como era de esperar, la mayoría de los anuncios parecían falsos o contenían imágenes de mujeres realmente gordas, asquerosas o simplemente indeseables. Excepto por uno. Había un anuncio con la foto de una mujer morena linda que decía en el anuncio: Femenina 26 buscando un encuentro casual, sin sentimientos, sin relaciones, solo una noche. Lo que me llamó la atención de esta foto era que no era una imagen de una chica extremadamente atractiva. Era solo una mujer normal y decentemente guapa, lo que hacía que todo pareciera más realista y creíble. Dejó su número en el fondo del anuncio. Le envié un mensaje de texto y noté de inmediato que tenía un iPhone, ya que mi iMessage apareció en burbuja azul. En segundos, la pequeña burbuja gris con los 3 puntos apareció, indicando que estaba escribiendo. Respondió con: «Hola, soy Jen, pero puedes llamarme Jenny». Empecé a flirtear un poco con ella hasta que me dio su dirección. Mientras agarraba las llaves de mi coche, no sabía si sentirme emocionado o avergonzado. Minutos después, llegué a una calle sin salida relativamente oscura en una zona poco atractiva. Empezaron a surgir dudas. Le envié un mensaje preguntando en qué casa estaba. Respondió: 209, la última casa en el callejón sin salida. Aparqué frente a la última casa de la calle y, efectivamente, la pequeña luz del porche reveló el número 209 en la casa. No voy a mentir, era una casa de aspecto lamentable, pequeña, de un solo piso, con hierba alta y demás. Realmente estaba haciendo esto. Salí de mi coche y toqué a su puerta. No hubo respuesta. De repente mi teléfono vibró. Jenny me envió un mensaje diciéndome que pasara por detrás. ¿Por qué?, pregunté. La burbuja gris indicando que estaba escribiendo algo apareció y luego desapareció. Esperé a que escribiera algo, pero no lo hizo. Era un hombre desesperado y patético, así que, contra mi mejor juicio, me dirigí hacia la puerta de madera y la abrí. Caminé muy despacio hacia la apertura del patio trasero y me detuve.
Miré hacia las ventanas de la oscura casa y mi corazón se detuvo por un momento cuando vi a alguien mirándome desde una de las ventanas superiores. En el momento en que se dieron cuenta de que los estaba mirando, se movieron y las persianas se cerraron. Debía ser Jenny, pensé. Mi teléfono vibró. Ella me envió un mensaje diciendo: «Ya salgo, solo me estoy arreglando un poco». Estaba temblando en ese momento. No sé si era porque estaba nervioso por tener un encuentro íntimo con una mujer por primera vez en más de un año, o si estaba nervioso por lo extraño de la situación. Juraría que de repente, escuché crujir un palo o algo así desde más adentro en el patio. Por curiosidad, encendí la linterna de mi iPhone y la apunté hacia ese rincón del patio. Mi corazón debe haberse detenido por unos momentos cuando vi lo que juraría que era un brazo moviéndose detrás del cobertizo de madera en la esquina. Apagué la linterna y de alguna manera salí silenciosamente del patio y regresé a mi coche. Antes de poder cerrar la puerta, escuché que una ventana de la casa se abría de golpe y una mujer, que sonaba como una lunática y a quien no podía ver, gritó: «Espera, no te vayas». Cuando me alejaba de la casa, la puerta principal se abrió y escuché un fuerte estallido. Pisando el acelerador me alejé de allí. Unos 5 bloques más adelante me detuve y me di cuenta de que tenía una llanta pinchada. Habían disparado a mi neumático. Intenté llevar el coche lo más lejos posible de esa ciudad antes de llamar al servicio en carretera para que montaran la rueda de repuesto. El mecánico encontró la bala todavía en la llanta pinchada. Creyó mi historia y me hizo el favor de abogar por mí frente a un policía. 3 personas fueron arrestadas, una mujer de aspecto sucio y 2 hombres con aspecto de paletos. Fueron juzgados y declarados culpables de Dios sabe qué. No recuerdo. Es curioso, eran demasiado estúpidos como para siquiera evacuar la casa después de hacer algo así. Mi madre y mi padrastro son rancheros. Adquirieron una nueva camioneta de trabajo y pusieron la antigua en venta. Una señora de otra zona rural, a unas 4 horas de distancia, mostró mucho interés pero dio numerosas razones por las cuales no podía ni siquiera conducir a la mitad del camino para obtener la camioneta. Mi padrastro es demasiado amable, por lo que convenció a mi madre de seguirlo en un segundo vehículo ese sábado para que él pudiera conducir la camioneta hasta allí. Mi madre tenía sus sospechas sobre esta mujer. Bueno, sus sentimientos no mejoraron cuando llegamos y la señora dio una historia complicada sobre problemas bancarios y presentó un cheque postdatado. También rogó a mi padrastro que dejara las placas a su nombre. Mi madre se excusó, agarró a mi padrastro y tuvo una acalorada discusión sobre aceptar el cheque y las placas. Ella ganó en lo de cancelar las placas, pero perdió en lo del cheque. Así que condujeron otras 4 horas a casa y, como cualquiera que no fuera mi padrastro podría haber adivinado, el cheque rebotó cuando llegó la fecha para la cual estaba escrito. La mujer esquivó las llamadas telefónicas por un tiempo, finalmente respondiendo y dando otra historia complicada sobre estar hospitalizada y más. Mi padrastro, por una vez, se mantuvo firme y le dijo que recuperarían la camioneta. Así que condujeron otras 4 horas hasta allí, esta vez con una plataforma en caso de que faltaran partes o algo. Nadie respondió a la puerta de la propiedad y encontraron la camioneta en el cobertizo y la cargaron. Mi padrastro había intentado evitar que mi madre dijera lo que pensaba, pero mientras él estaba ocupado asegurando la carga, ella escribió algo como: «Gracias por nada, espero que hayas disfrutado jodiéndonos», y lo deslizó bajo la puerta. 15 minutos después, mientras conducían de regreso a casa, sonó el teléfono celular y la señora, que supuestamente estaba hospitalizada, estaba al teléfono. Dijo que sabía exactamente dónde vivíamos y que habíamos cometido un gran error. 2 días después, mi padrastro se despertó con alguien tratando de entrar en la casa por la ventana de su dormitorio. Escuché los gritos de mi madre desde mi habitación, que fue uno de los momentos más escalofriantes de mi vida. Era la mujer enloquecida irrumpiendo armada con un cuchillo. No sé cómo, pero mi padrastro logró reducirla incluso estando ella armada. Toda la historia fue compartida con la policía y luego la mujer fue llevada. Supongo que el karma es algo bastante sorprendente. Esta historia ocurrió hace mucho tiempo, en 2002, cuando Craigslist era naturalmente diferente. Muchos no lo sabrán,
Pero en aquellos días Craigslist era más bien una venta de garaje en línea, o simplemente un lugar donde la gente listaba cosas viejas que aún tenían algo de valor que estaban dispuestos a regalar. Tenía un aro de baloncesto, una red de hockey y un alerón para mi coche, todo gratis y en perfecto estado. En ese mismo año, tendrías suerte si encontrabas algo así en estos días. De todos modos, mi hijo y yo estábamos deseando comprar una red de hockey para poder practicar en la calle sin salida donde vivíamos. Por cierto, esto fue antes de que consiguiera esa red gratuita que mencioné. ¿Y adivina qué? En Craigslist había un anuncio para una portería de hockey de tamaño reglamentario, ligeramente usada, por solo $50. Venía con un disco y 2 palos de hockey ligeramente usados. Todavía tengo una foto de ese anuncio hasta el día de hoy. Parecía el trato perfecto, pero vivía a unas 2 horas de distancia. Llamé al número que había listado y sonaba bastante normal por teléfono. Tenía una voz bastante profunda y oscura, pero nada que fuera desagradable. Recuerdo que su voz carecía de emoción. Aceptó encontrarse a mitad de camino debido a la distancia. Dijo que pondría las cosas en la parte trasera de su camioneta. Dijo que solo podía venir después de salir del trabajo, lo cual era mucho más tarde en el día, ya pasado el anochecer. Acordamos encontrarnos en una parada de descanso en la autopista. Mi hijo, que entonces tenía 11 años, y yo tomamos la minivan de mi esposa, el único coche que podría ajustarse a esa cosa enorme. En una hora estábamos en la parada de camiones, que estaba vacía a esa hora, pero estaba decentemente iluminada por 3 grandes postes de luz. Me estacioné justo debajo de uno de los focos y esperé. Un camión pick-up se incorporó al estacionamiento desde la autopista, justo a tiempo. Se detuvo justo frente a mí. Me acerqué a su ventana, pero luego noté que no había nada en la parte trasera de su camión. ¿Eres Steve?, preguntó. Sí, ese soy yo, respondí. Bien, mi amigo traerá las cosas en su camión. El tipo aparcó detrás de mi coche y lo puso en punto muerto. De repente tuve un mal presentimiento. Le dije a mi hijo que regresara al coche y que bloqueara todas las puertas excepto la mía. 2 juegos más de faros se incorporaron al estacionamiento desde la autopista, acercándose y estacionándose junto a mí, y no sorprendentemente no había equipo de hockey en ninguno de ellos. Mi corazón latía aceleradamente, preocupado no por mí, sino por mi hijo, a quien por alguna razón había traído conmigo en este viaje. Un grupo de hombres grandes, algunos corpulentos y otros musculosos, salieron de los 2 camiones pick-up detrás del primero. Me examinaron de arriba a abajo, dándome esa típica mirada intimidante. Luego, un tipo calvo con gafas de sol dijo con voz profunda: ¿Dónde está el dinero? Instantáneamente saqué mi cartera y se la entregué, rogándoles que solo nos dejaran ir a mí y a mi hijo. Sacó como $100 y se mostró molesto esperando más. Luego mandó a 2 de sus secuaces a buscar a mi hijo. En ese punto grité y les rogué que no se lo llevaran. Uno de los hombres rompió el vidrio de la puerta trasera de la minivan y recuerdo vívidamente los gritos desgarradores de mi hijo joven. Lo que sucedió a continuación solo puedo describirlo como un milagro de Dios respondiendo a mis plegarias. Un coche entraba en el estacionamiento desde la autopista. Todos los hombres se detuvieron y se giraron para mirarlo. A medida que se acercaba, mi corazón literalmente cayó de emoción al ver que era un coche de policía. Las luces de repente comenzaron a parpadear cuando se acercó lo suficiente como para ver lo que estaba pasando. Todos los hombres volvieron rápidamente a sus camiones y aceleraron por la autopista. Bueno, al menos 2 de ellos. El camión en la parte trasera fue atrapado inmediatamente por el coche de policía, y poco después llegaron refuerzos. Expliqué todo a los policías, y lograron que los hombres que fueron atrapados delataran a los demás sorprendentemente rápido. Supongo que afortunadamente los tipos en el camión trasero no eran muy leales a quien quiera que fuera su líder, si es que tenían algún tipo de líder. Créanlo o no, tuve una escolta policial todo el camino a casa para que mi hijo y yo nos sintiéramos más seguros. No quiero entrar en todos los detalles legales, pero solo diré que todos esos hombres, excepto uno, fueron capturados, y estoy bastante seguro de que fue el conductor del primer camión pick-up. Innecesario decir que mis días en Craigslist no terminaron en ese punto, pero siempre he sido mucho más protector con mi hijo y mucho más cauteloso con los encuentros de Craigslist desde entonces.